Hola a todos, bienvenidos a Mentes que Suman, un espacio del pensamiento profundo donde hablamos temas que transforman, temas que llevan al corazón, a la mente y al espíritu de las personas. Hoy alegres de tener, como siempre, a la licenciada Nadia Tábora. Bienvenida, licenciada. Gracias, Lick. Gracias a Dios por tenernos otra vez compartiendo en este bonito podcast que es dedicado a eso, a transformar mentes, a inspirar a esas personas que nos están viendo. Y como siempre decimos, por favor compartan estas historias que vienen a contarnos nuestros invitados de lujo, porque son historias que realmente llegan a corazones y los transforman. Pero necesitamos su apoyo compartiendo lo bueno. Así que gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas y ya estamos listos para escuchar esa nueva historia que va a tocar corazones y a transformar pensamientos. Hoy tenemos una invitada de lujo. De antemano quiero agradecer. Hoy tenemos a la doctora Estela Caicedo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación a este podcast de transformación, y usted es una persona ideal para estar el día de hoy. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias. Les agradezco por la invitación y de verdad que para mí siempre es un privilegio poder añadir valor a los demás. Gracias. Gracias, doctora. Nosotros en Mentes que Suman arrancamos con algo que es primordial, que es el origen. Todo tiene un origen. ¿Sí? Sí. El origen es el que condiciona lo que nosotros somos hoy en día. Nos gustaría conocer su origen, doctora, que nos cuente quién es Estela Caicedo. Sí, bueno, estaba pensando qué puedo decir del origen, porque nos llevaríamos más de 2 horas. Sí. Pero sí, sintetizando, ¿verdad? Podría ser como es un proceso de transformación el que he vivido, y puedo separarlo en 4 etapas. Primero, mi niñez, ¿verdad? Que desde mi niñez siempre yo fui, bueno, decidida en las cosas que quería, pero también de niña crecí con mucha inseguridad, baja autoestima, y por situaciones que se pasaban en la familia, pues había bastante incertidumbre. Pero Dios es bueno, y siempre, pues cuando nos mudamos para San Pedro Sula a vivir. ¿Ustedes de dónde son originarios? Bueno, somos de acá, pero yo nací en Tegucigalpa. Mis papás fueron a vivir a Honduras porque mi papá estudió allá medicina, y bueno, allá comenzamos. A los 8 años nos mudamos para acá. Pero había como que doble cara en mi vida. Era una niña muy extrovertida en la casa y en la escuela introvertida, muda, silenciosa, pero que... ¿Dónde estudió, doctor? En el María Auxiliadora. María. Sí, con las monjitas, Sí. un tiempo lindo allí. Y entonces llegué yo arrastrando todos esos complejos, y estuve así de 8 a 12 años, cuando a mis 12 años, después de un viaje... ¿Vino acá a San Pedro, perdón, doctora? A los 8. A los 8. Sí. ¿Y aquí dónde empezó a estudiar? En el María Auxiliadora. Siguió la línea de... Sí, bueno, ¿Allá? en Tegucigalpa era Sagrado Corazón. En el Sagrado. Y vino aquí al y María. vinimos aquí al María, ya. la misma línea, La misma ¿verdad? línea, Con monjitas, en la escuela católica. Y entonces, a mis 12 vengo yo, como dice, viajar es vivir y abre el entendimiento. A mis 12 años vengo y digo yo, ya no quiero ser como soy en la escuela. No tenía amigas porque me daba pena jugar. Era complejada, que ni algo nuevo podía usar porque me daba pena y era callada, casi no se me escuchaba la voz. ¿Alguna vez llamaron a sus papás para decirle eso? No. Porque muchas veces lo llaman los mismos catedráticos, a que mire que su hija no tiene relación con los otros niños. Y sus papás, no. ¿cómo? Si en la casa está luz de la Sí, extrovertida. pues no, qué curioso que no. Más bien, siempre, por lo general en las escuelas, que llamaban al que se portaba mal, no al que se portaba bien. Entonces yo no les daba problema.
problema, pero mis compañeras de grado siempre fueron tan lindas, me respetaban, No, ok, tenía inspiraba razón. respeto y yo les hice la pregunta y yo, es que inspiraba respeto, todas me trataban de usted, a pesar de que era callada, entonces me miraban como alguien recatado para ellos. Entonces vengo y digo yo, ya voy a cambiar y empecé a leer, porque mi papá tiene una biblioteca y siempre ha sido como un referente en mi vida. Y saqué de la biblioteca de mi papá el libro del Carnegie de cómo ganar amigos e influir en la gente. Ah, sí. A ¿A mis qué 12 edad? A años. los 12 años. Empiezo a leer y entonces digo yo voy a hacer eso. Fui mi primer experimento de transformación, de desarrollo personal a mis 12. Y entonces empezaba en los recreos a juntarme con los grupos de compañeras de las dos secciones que éramos como 50 para ver dónde yo encajaba. A todo esto no me daba cuenta que me estaba haciendo amiga de todas, porque yo las escuchaba y todos me decían, Estelita, vení para acá, y así. Y entonces encontré mi grupo de amigas, nos llevamos súper bien, fueron los lindos tiempos de colegio que pasé cuando yo decidí esa primera decisión, esa primera transformación que me marcó bastante. Y, y fue lindo ese tiempo, pero todavía había cosas que cambiar. Entonces a mis 18, que es la segunda etapa, a mis 18 años, una tía muy querida, a quien siempre miraba en las misas, muere. Y ella era toda luz, era sonriente, y empiezo con una crisis existencial, así como que aquí qué pasó, porque si ella es una mujer santa para mí, era una buena mujer, ¿y por qué? Y entonces yo empecé a pensar, ¿y por qué? Y entonces Falleció joven su tía. falleció, sí, se podría decir que sí, estaba joven. No recuerdo si en sus 40, en sus 30, pero sí estaba joven. Y empieza la segunda etapa. Ya cuando yo tenía que decidir dónde estudiar, ya mi época de universidad, y fue a mis, sí, creo que tenía 18 años cuando yo conocí del Señor, viendo un programa de televisión, y yo decía, empezaba a hablar con él y decía, Señor, siempre hablaba con Dios, pero no de manera personal lo había conocido, sino que de otra forma, y más más religioso, ¿verdad? Pero cuando yo estoy viendo un programa y le pregunto, Señor, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué mi tía murió? Preguntándole, reclamándole. Y entonces ahí fue donde yo dije, sí, Señor, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y, y le entro, ¿verdad? Y entonces empieza a transformar mi mente otra vez y ya lo que había antes, todos complejos, pensamientos equivocados y todo eso, estaba queriendo salir. Pero entonces comienzo a pasar una crisis de ansiedad. A los 18 A los años. 18, una crisis que yo quería solo estar dormida. En lo que me quedaba despierta solo me recuerdo cómo pasaba Saúl, el rey Saúl, que era atormentado, y entonces yo lo que hacía era leer los salmos, pero a veces me funcionaba, a veces no. Y entonces mi papá nuevamente me dice, hija, tenés que cambiar tu forma de pensar, tenés que transformar tu pensamiento. Es donde me empieza a inducir al pensamiento positivo, el pensamiento correcto, y conozco de esta, se podría decir, filosofía, que es el pensamiento positivo, pero me encantó porque era en base a la palabra de Dios. Y era lo que necesitaba. Y me dice, si querés cambiar, hay una terapia de 40 días que vos vas a escuchar por 40 días consecutivos los 10 pergaminos del éxito de Og Mandino y vas a ver cómo tu pensamiento va a ir transformándose. Entonces le hice caso porque siempre me ha gustado ser obediente. A mis papás sobre todo, y bueno, así fue como empecé y dije yo sí, y mi papá también me daba como sesiones, él ayudaba bastante a personas, ¿verdad?, con problemas. Su papá, perdón, era psicólogo. No,
pero estudiaba bastante el proceso mental y todo eso, y también tiene su conocimiento de Dios. Él le llama el Ser Supremo, pero Dios me lo ha puesto siempre ahí a lo largo de mi vida para que me guíe de alguna manera. Y con sus libros también, ¿verdad? Porque El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, es un libro muy conocido, transformacional también, que me tocó. Y leía también otros libros de otros autores, como el precursor del pensamiento positivo, que es Norman Vincent Peale, un señor que en su tiempo era, ¿verdad? Era un boom, el pensamiento positivo basado en la palabra de Dios. Comenzar cada día. Tomen nota Sí. de esos libros transformacionales que muchas veces uno no sabe qué Y las libro terapias. empezar a leer para Sí. cuando está en esos momentos. Esa técnica, lo que pasa es que la gente necesita perseverancia y disciplina. Entonces yo 40 días que me metí en el rollo, soy bien intensa cuando hago algo o que sé que viene de Dios, yo me meto en el rollo. Y entonces pasó eso, pero a todo esto iba transformando mi vida. A mis 18 pues ya decidí estudiar una carrera. La primera carrera que saqué fue licenciatura en leyes. Ahí conocí a mi esposo, y ya llevamos 28 años de casado este año, y ahí fue donde empezó, ¿verdad? Otro proceso, porque es otra etapa, es otra vida la que viene, ¿verdad? ¿A qué Nueva edad se casó, responsabilidad. doctora? 21 Lo años, dice como que jovencita. muy joven me casé. Jovencita. Sí, Sí, mi jefa, yo trabajaba en los juzgados y me decía, niña, no se case todavía, espérese que le falta mucho para viajar, pero igual, todo en el tiempo de Dios, pues era el tiempo de Dios. Y sí, me confirmó que sí era la persona adecuada, el entrenador personal que me iba a poner. Entonces, porque las familias siempre son nuestros entrenadores personales, son como los que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, nos casamos con mi esposo a los 21 y siguió el proceso. Y entonces, algo que también Dios me redireccionó, porque eso es como mi GPS. Yo estaba trabajando como en los juzgados, pero yo no era mi pasión. Yo estudié leyes porque no había la carrera que yo quería, que era licenciatura en inglés. Todavía no estaba. Entonces, bueno, está bien, voy a estudiar leyes porque hay que estudiar algo. Y mi Pero papá, su papá o su mamá viene de esa rama, digamos, porque a veces No, uno toma la nada carrera que ver. Más bien yo quería farmacia porque mi papá también es farmacéutico, además de médico en cirugía, pero no me dejaron ir a Tegucigalpa. Entonces yo lo quería farmacia porque quería viajar. Yo miraba a mis tíos que viajaban y todo, y siempre me ha encantado eso de viajar. Llego entonces a renunciar en los tribunales de justicia porque no era mi ambiente, a pesar de que había un compañerismo lindo. Tengo unas amigas que todavía tenemos 31 años de amistad ya, que fueron las que me ayudaron a sobrevivir ese tiempo que yo no disfrutaba porque no era mi pasión. Pero lo hacía bien lo que tenía que hacer, hice amistades, adquirí conocimiento y todo. Pero renuncio porque estaba teniendo muchas migrañas. El escuchar la negatividad de ya no iba con mi salud mental y yo... El cuerpo, ¿verdad? El Sí. cuerpo avisa. A veces El cuando uno cuerpo no, avisa. la boca no lo expresa, pero el cuerpo sí. Sí, era como que ya no Salí de podía. ahí. Tengo que salir de ahí. Y entonces vengo yo ahí un año buscando trabajo y no encontraba. Siempre le cuento yo a mis estudiantes esto, que cuando no quieren, tal vez estudian una carrera que no querían, pero nunca es tarde siempre para poder hacer lo que uno en realidad quiere. Y buscando trabajo como licenciada en leyes, finalmente encuentro en una maquila y estaban a punto de entrar para firmar contrato cuando yo digo 24/7, todo el día acá. No es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero disfrutar, quiero viajar. Y salí corriendo, no le dije a nadie. Y agarré un taxi. Voy al baño. No dije nada. Nunca volví. No le dije a nadie nada. Desapareció, ¿verdad? Desaparecí, salí corriendo como que si me habían espantado. No era lo que yo quería. Entonces vengo, Señor, yo quiero
un trabajo que me paguen bien y que lo disfrute y que sea medio tiempo. Y así una tía que trabajaba en una escuela muy prestigiosa de aquí, que amo con todo mi corazón, me dice, fíjate que necesitan un asistente de primer grado para 3 meses. Pero tiene que ser bilingüe. Pero a mí siempre me encantó el inglés, yo era autodidacta, pero no era bilingüe. Sí. Estudié en un colegio que no era bilingüe. Y entonces digo que sí. Y era a medio tiempo. Para aquel tiempo, a lo que ganaba en los tribunales, me pagaban bien. Y era medio tiempo. Y era un ambiente diferente. Totalmente diferente. Y era el inglés que yo quería. Sí. Más bien iba a Entonces, estar Más bien lo practicando. practicaba con los alumnos. A practicar el Como inglés. berrito ahí. Y lo que yo podía, solo en inglés hablaba. Sí. Y la No, maestra. y también veía el nivel, ¿va? Porque los el niños nivel de medio primer masticaron grado, también. o sea, iba aprendiendo Más bien iba yo aprendiendo con ellos. con ellos. Y fue tan divino todo que la maestra guía me dice, ya se terminan los 3 meses, no soy bilingüe, es una escuela de prestigio bilingüe. Estela, ya son los 3 meses, pero yo no quiero que te vayas porque vos sos, no he encontrado otra asistente como vos. Y bueno, encantada conmigo, le va a llorar a la directora. Y la directora me dice, Estela, si se quiere quedar, que fue otro angelito para mí. Si se quiere quedar, tiene que sacar la licenciatura en inglés en la pedagógica, que era lo que yo Lo que quería. usted quería. Ya ese tiempo, tenía 25 años y A todo esto, perdón, doctora, ya tenían hijos. no, nosotros no No. tuvimos hijos. No tuvieron. No fue la voluntad de Dios y ese es otro tema, ¿verdad? Ok, Pero bueno, ajá. ha sido parte de todo el crecimiento personal que yo he tenido, ¿verdad? Todas las situaciones difíciles que he pasado en mi vida, que no las voy a detallar, pero sí han sido crecimiento. Claro. Y aferrarme a Dios, que es el único. Entonces, pues llorándole a la directora, y yo, ¿qué le pasa? No, es que está llorando ahí arriba porque no quiere que te vayas. Y bueno, ella todavía nos llevamos súper bien y me dice cómo te trataba vos, porque yo nada de talento de creatividad, ¿verdad? Yo tenía que hacer el mayor esfuerzo para decorar esas pizarras y todo. O sea que, y es que ese es una cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, las que están de asistente, las maestras, esa creatividad tiene que fluir, sí Tiene o que sí, ¿va? fluir. Afortunadamente existían en aquel tiempo los acetatos y Sí, proyectores, los proyectores, entonces eso me ayudaba. Y yo que siempre me encantaba ser disciplinada y perseverante. Y que era autodidacta, pues. hacer lo mejor Entonces, que podía. ahí, La directora me llama y me dice, ¿Estela quieres? Sí. Y hablo con mi esposo, hablo con mis papás y me dicen, sí, dale viaje. Entonces empecé esa nueva carrera una carrera. en la pedagógica. Me encantó, lo disfruté, fueron 5 años y me encantó. Y entonces en ese tiempo Dios siempre tiene mejores planes. Sí. Y estaba como asistente 3 años. No importaba que yo era ya abogada, no me importaba porque me encantaba lo que hacía. Y qué Y bonito eso- reconocer eso. Salirse de un lugar donde para uno muchas veces es tóxico, como uno dice, Sí. ¿verdad? Y no solo ver la parte económica, pues Ujú. también ver su bienestar, porque bienestar. eso más bien le iba a traer muchas enfermedades y cosas Infelicidad. infelicidad. Sí. Y usted tomó la decisión en el momento correcto y tomó otros sueños sin importar la edad, sin importar que dijeran Sí. que la abogada como asistente. Sí. No, Dios me formó también en humildad, en saber que no son los títulos los que nos definen. Y entonces aprendí, me gradué y fue un tiempo muy lindo que disfruté, que no disfruté en la primer carrera porque yo participaba en las clases, yo hacía los trabajos con aquella pasión hasta las 9:30 de la noche de a veces, y mi esposo siempre apoyándome. Siempre apoyándome en toda mi carrera de profesional, y le agradezco a él eso. Y en el 2003 me llaman de otra escuela de motivo, y ahí me llaman como maestra. Y entonces dejo triste a mi maestra de guía de primer grado. Y lloraba ella, pero bueno, es lo mejor para vos y que no importa. Y me voy para motivo 2 años. Pero lindo el trabajo también, aprendí mucho. Me quedaba enfrente de la pedagógica.
Sí. Y entonces ahí terminé. Es como que Dios me mandó el motivo La para llevó que más estés ahí cerca. estudiando y ya terminás. Y bueno, mi sueño era regresar a la escuela, la puedo mencionar, Sí. la Escuela Episcopal El Buen Pastor que llevo en mi corazón. Y estoy soñando yo en mi corazón, anhelando regresar como maestra de preescolar, porque ahí yo miraba que las de preescolar la pasaban bien. Y un día acostada en vacaciones me llama el director y mi Estela Caicedo, mire que necesitamos una maestra de preescolar para kinder. Y ahí era imposible, ahí era solo una sección, iban abriendo 2 secciones y la necesitamos. Y como ya me conocían, ahí estuve 9 años más. Bueno, fue lindo ese tiempo también, pero como todo termina, ¿verdad? Eh, Renuncié como en el 2012, 2011, 2012. No, miento, en el 2015. Renuncié y fue un tiempo que, qué bonito porque ya estaba yo estudiando la maestría. Me dice mi papá otra vez, siempre mi papá, hija, lo que viene es la psicología. Tenés que estar lista. Y fue un tiempo tan bonito porque nos matriculamos los dos a estudiar la maestría. Y yo disfruté a mi papá y estudiábamos juntos. Mi esposo quedaba con mi mamá. Ella le cocinaba, ellos estaban tranquilos. Y ustedes dos Y nosotros Qué bonito intercambio. en el rollo, Ustedes ¿verdad? allá de universitarios, ¿no? Universitario. Vamos a llegar tarde y yo Sí, tranquila porque nos mi vamos a esposo quedar haciendo tareas. con tareas, sí. Y la pasamos lindo con mi papá, nos graduamos y estando allí, la Universidad Católica me recluta 3 meses Ahí sacó la maestría usted en la Católica. en la Católica y me dice uno de mis docentes, el licenciado Roldo Salguero, también le tengo mucho cariño, y me dice, Estela, necesito una docente, ¿por cuánto tiempo creen? Por 3 meses. La Otra misma. vez. La misma. Yo no Pero- tenía Patrón, sí. ganas de trabajar a nivel universitario. Para mí la idea era media. Sí. Más bien mi amiga, una de mis amigas me dice, ay, yo sí quiero. Y cuando me ofrecen a mí el trabajo, le digo, mira, te lo están lo querés vos porque yo no. Yo estoy bien con la escuela, en la Episcopal. No, me dice, no me dan permiso. Bueno, voy a ver si le hago el favor. El director de la escuela me dice, Estela, váyase. No se preocupe, deje a los niños con la asistente y usted va a dar sus clases. 3 meses. Resulta que ahora llevo 19 años, 18 años en Esos la 3 Católica. meses se volvieron 19 años. Sí, o sea, ha sido tan lindo como cuando uno se deja guiar por Dios. Tampoco que soy perfecta, ¿verdad? Pero sí tengo eso de que siempre estoy pidiéndole a Dios guía y dirección. Y si me equivoco, pues rectificar. Ya cuando, bueno, empecé a trabajar allí y fue cuando no teníamos hijos, pero surge un milagro. Yo le dije, Señor, vos me podés dar hijos, pero si no querés, yo no voy a adoptar, porque no sabemos cómo me va a salir. Sí. Entonces, algo que venga de vos. Y en ese tiempo muere una de mis cuñadas, la hermana de mi esposo, y mi suegro, que fue muy especial, acaba de partir con el Señor en noviembre, y me dice, te podrías hacer cargo del hijo mayor, porque está por perderse. No vivía con el papá, vivía con el padrastro, hay un relajo. No sabía que el ¿Cuántos años padrastro tenía? no era el papá, ¿Cuántos años tenía 15. Sí. En la mejor etapa. En la de mejor etapa rebeldía. me lo regaló. Se lo entregan ya. Ya, sí. Sí. Otra maestría. Ok, esa es otra Sí. maestría, sí. Entonces, ese niño bello, chelito, ojos verdes, y desde niño, en la foto de boda, es con el único que salimos chiñándolo con mi esposo en pastel. Ya lo tenían destinado, ¿no? Ya Dios tenía todo. Y mi cuñada siempre era como, ténelo. Lo llevaba al trabajo en los juzgados y para que lo vieran qué lindo, parecía angelito. Y entonces, y mi esposo me decía, míralo, mira una foto del niño para que no salga igual. Y entonces mi suegro cuando me dice, hácete cargo, mira, ustedes pueden y vos con tu preparación lo puedes ayudar. Y yo dije que sí, con mi esposo lo consultamos y bueno, démosle viaje. Yo me agarré en serio que era mamá. ¿Y él cómo lo tomó?
el niño también. Era como que sí, él Había necesitaba una mamá, pero yo había una buena necesitaba un conexión hijo. con ustedes, Sí, siempre. sí, siempre. Él sabía que cuando no estuviera la mamá, nosotros podíamos ayudarle y recibirlo en la casa. Tenía más hermanitos, pero eran hijos del esposo de mi cuñada, Sí. no eran hermanitos de papá De- y mamá. Pero él era el que quedaba, ¿verdad? Como que desubicado. sí. Y un día dice, estoy listo, me quiero ir con ustedes. No fue que nosotros le dijimos, venite No fue ya. forzado. No, él dijo, quiero irme con usted, ya no quiero regresar a la casa del padrastro. Y bueno, así estuvo 6 años de intenso amor, de De la vida crecimiento, caóticamente hermosa. caóticamente hermosa, de crecimiento personal. A todo esto, regresando un poquito, es que estaba con la escuela, con la universidad, con la maestría, ya había terminado la maestría, pero empezaba el doctorado en educación, que también mi papá, hija, mira, antes de que ya se nos quemen las neuronas. Los dos se metieron. No, mi papá sí sacó uno, le cuento, sacó ok. uno antes que yo O sea que en línea, Ajá. que me tocaba ayudarlo porque no sabía cómo mandar en aquel tiempo, era más difícil y me motivó. Entonces saqué el doctorado en educación y también yo le decía al obispo de la escuela episcopal, le decía, mire, estoy criando un muchacho, el doctorado, esposa, estoy trabajando y siento que no voy a poder. Y él solo me dijo, you can do it, usted puede. Y solo eso me dijo, y yo, ok, yo puedo. Y lo logré, gracias a Dios. Pasó otro acontecimiento y es que todo ha ido abonando. Me preguntaban, es un proceso de transformación. Sí. No era yo, ya no soy la persona que era cuando era una niña complejada, también llena de enojo, ¿verdad? Que un carácter que explotaba, egoísta, y a veces la familia solo recuerda esa etapa y no conocen la nueva, ¿verdad? O tal vez no quieren aceptar que esa persona cambió. Correcto. Pero pues el muchacho creció y bueno, de 15 a 21, a los 21 él decidió viajó muy valentoso, se fue para México a vivir y allá se casó. Sí. Bueno, lo importante de esto es el aprendizaje que viví en cada etapa, porque estando con él pude sentir que es ser mamá. Tal vez no el amor del hijo, porque sé que no era el hijo biológico, pero sí pude darle yo mi amor. Y eso era lo importante. Y como yo metí de rollo, esa es la misión que Dios me dio, lo voy a hacer bien. Y le ayudé en varias cosas a nivel psicológico, a nivel educativo y a nivel espiritual también. Y fue una linda experiencia todavía. Siempre me llama, estamos en contacto cuando ha venido, aquella relación que siempre permaneció, que yo decía, ya cuando se vaya, ya no voy a ser mamá. Y no siempre un día de la madre, él, feliz día mami, o feliz día de la madre. Y entonces es algo bonito. Y sí, por eso renuncié en la escuela, porque ya quería dedicarme a compartir mi conocimiento. Entonces fue cuando empecé a hacer talleres, a participar en conferencias educativas para docentes, porque yo decía, yo quiero compartirlo, mi metodología educativa quiero compartirla, porque esa es la otra faceta, ¿verdad? La parte profesional, que yo quería que los demás supieran cómo inculcar en los niños y en los jóvenes el pensamiento positivo, el pensamiento correcto, para que pudieran ellos pues tener otra perspectiva y ser exitosos. Si tenemos docentes positivos, vamos a tener alumnos exitosos. Claro. Entonces, bueno, renuncié en la escuela para dedicarme a tener más tiempo, a dar talleres, y en eso me certifiqué a nivel internacional con el Maxwell Leadership. Okay. Porque yo decía, aquí en Honduras lamentablemente no valoran el talento
sino dicen, es internacional. Entonces, Dios me dio la oportunidad de poderme certificar y eso también fue la tercera etapa de la transformación. Ya cuando yo conozco de cómo más interiorizar el liderazgo de servicio y ya veo Dios me está encaminando en otra área, siempre formando personas, pero no solo niños, no solamente jóvenes, sino también adultos. Y ahora mis alumnos favoritos, que son los adultos mayores, que son los jubilados del IMPREMA, que estoy impartiéndoles clases de inglés y es como que wow, cómo miran ellos cada clase, lo valoran diferente que los demás, ¿verdad? Lo disfrutan cada momento. Y bueno, me certifiqué con el Maxwell Team y después llegué a otra organización que entrenaba en valores, mesas redondas para la formación de valores, que se llama Global Priority Solutions. Mis mentores en valores que siempre están ahí conmigo, cuando yo tengo una necesidad, un consejo, ellos siempre están ahí. Son norteamericanos y allí yo encontré como que el propósito. Dije, bueno, allí estaba desde el 2017 ya entrenándome. Y cuando estaba pasando por mi sobrino se acababa de ir a México a vivir y yo estaba pasando por esa situación de pérdida, porque era un dolor. Claro. Estaba entrenando empresas en la ley del dolor. Y yo le decía, me lo estoy aplicando yo solita. Y después miraba todos los beneficios que traía el que se haya ido, que era tanto para él como para mí. Y yo se lo cuento a él y le decía yo, mira, que uno miraba los beneficios y él se ríe. El muchacho se ríe porque dice, sí, ¿verdad? Y después saqué esa certificación como mesa redonda especialista en enseñanza de valores, que es lo que me ha marcado y siempre en los entrenamientos que yo hago en empresas y también en mis clases, entreno en valores. Es como que tiene que ir implícito ahí. Y es tan bonito porque la metodología, mi tesis doctoral fue basada en neuroeducación y psicología positiva. Me he hecho experta en temas de psicología positiva porque hay más de 20 años estudiando el pensamiento positivo y ahora la psicología positiva, que tiene bastantes estrategias o técnicas para el ser humano para ser más feliz, ¿verdad? Y tiene que ver también científicamente con todo lo que la palabra de Dios dice, de ser agradecidos, de ser bondadosos, de perdonar. Y esa tesis, pues, en la investigación que hice, fue tan bonito ver cómo sí había cambio para personas que eran neurodivergentes, ¿verdad? Que aprendían diferente. Y los que no tenían alguna condición, pues, aprendían súper mejor. De manera que el entrenamiento que recibí siendo maestra de kinder, lo aplicaba igual a los jóvenes y a los adultos, y ahora a los adultos mayores. Aprende el ser humano jugando, aprende en un ambiente agradable, de confianza, aprendemos en un ambiente en el que nos sintamos seguros y con estrategias de aprendizaje, gimnasia cerebral, ¿verdad? Que yo lo aplico con mis alumnos. Entonces es tan bonito todo como yo miro ahora y digo yo, wow, es todo el recorrido, todo tenía un propósito, todo. Y cuando yo buscaba trabajo, no les conté esa parte, no encontraba. Pues salía así como que humillada. Y decía yo, ya entendí, yo no voy a volver a buscar trabajo, me buscan y tampoco busco cuando doy entrenamientos a empresas. Yo acordé con Dios no buscar, sino que lleguen. Entonces las que llegan, de Él me las manda. Y aquí hay un punto que quiero recalcar. Y yo creo que usted los mencionó
los pudo haber enlistado, pero sí quisiera que lo pudiéramos identificar fuertemente, que son esos puntos de quiebre. O sea, ¿cuál cree usted que han sido esos puntos de quiebre en su vida que realmente la han convertido en lo que es hoy? Las pérdidas. Y yo quiero saber también cómo o qué herramientas o estrategias utilizó para salir de esos momentos difíciles. Porque obviamente usted tiene el conocimiento que muchos de nosotros no tenemos, pues las técnicas que nos da el estudiar eso. Entonces, para que las personas que nos acompañan ahorita nos están viendo, que están pasando por un momento difícil, decir, sí, uno se siente que ahí se estancó, ahí no sale, no hay salida, todo es oscuro. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué herramientas me pueden ayudar como para salir de ahí? Bueno, los puntos de quiebre han sido pérdidas y decisiones de cambio, ¿verdad? Y pero el más fuerte, el más fuerte fue la pérdida de mi madre en el 2020. Pero a todo esto, desde el 2017, Dios me venía preparando, fortaleciendo mi espíritu y mi mente con los valores, de manera que yo grababa videos en YouTube dando ánimo, siempre me he basado en la fe, y escuché un video que yo grabé, que fue el que me fortaleció en tiempos de angustia, de tristeza. Entonces el quiebre más fuerte fue la pérdida de mi mamá, porque era inesperado y porque fue como prueba de fe y decir, bueno, sí, Señor, pierdo a mi mamá, pero es para bien. Entonces tuve la fortaleza de agradecerle a Dios, así como Dios dio, Dios quitó, y le agradecí por el tiempo que me la regaló. Y ¿cuántos años tenía su mamá? tenía 71. ¿Fue en tiempo de pandemia? ¿Fue a raíz de Sí, fue por COVID. Sí, fue por COVID. Sí, nadie estaba preparado para pensar que un ser querido se iba por eso. Y ella tan fuerte, ella era como una médico empírico. Mi mamá le recetaba y sabía qué hacer y ella sabía cómo mejorar. Pero, bueno, fue la voluntad de Dios y también ella tal vez estaba pasando algunas situaciones que le dolían mucho y tal vez también Dios le escuchó, ¿verdad? Y bueno, qué mejor que estar en la presencia de Dios. Pero ese fue el punto más fuerte en el que yo probé que de verdad aferrada a Dios y que a pesar de que mis hermanos tal vez y mi papá lo tomaron diferente, yo me aferré de Dios y lo acepté con calma, con paz, con agradecimiento. Y eso me ayudó a buscar también más de Dios y decir, bueno, yo quiero pasar por este duelo bien. Y así busqué también ayuda para ver qué técnicas habían porque yo soy mucho de práctica de técnicas, qué me sirve y qué es lo que puedo hacer. Denme ya la práctica. ¿Cómo no me dé superar un tanta duelo? teoría. Estos pasos tengo que seguir y Estos pasos. Y entonces ya llevaba el conocimiento de los valores, ya llevaba el conocimiento del liderazgo, desarrollo personal, autoestima y todo eso, ya lo llevaba encaminado muy bien. Había superado varias cosas que me limitaban y entonces ahí es donde yo empiezo a aplicar también las técnicas para el duelo y a compartir con personas que habían perdido su madre o seres cercanos, porque yo decía, este dolor es el más grande que yo he tenido. ¿Ese fue el dolor más grande? Ese ha sido el más grande. Entonces, después pasó otro quiebre, medio quiebre, pero ya tenía experiencia con mi mamá, que muere otra amiga, colega, coach de Costa Rica, con el que éramos muy cercanas y íbamos a hacer un taller transformacional en Costa Rica. Y entonces ella cada vez me decía, Estela, mira, aquí podemos hacer el taller, mira, hay piscina, hay hotel, mira qué bonito. Y de repente... ¿Y ella de qué muere? De COVID. También. Me enseñaba los lugares, hizo un viaje lindo con sus hijos, que era soñado y bueno. Eso también me dolió mucho porque era como, ella me animó a salir en las redes en tiempo de pandemia y me decía, Estela, puedes hacer
podés hacer talleres en tiempos de pandemia. Y en pandemia yo hice cantidad de talleres en empresas en línea, además de que estaba siempre con mi trabajo en la universidad. Entonces fue... Y ahí es bien interesante porque Ajá. ahí es aplicar lo que estás recetando, ¿no? Así es. Como Sí, en la ley porque del dolor que es estaba correcto. aplicando. Sí, sí. Y esa es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, no, tranquilo, en Dios todo se puede, dale, sigue adelante. Y tirar palabras de consuelo, uno las puede decir. Sí. Pensa positivo, Ujú. y hacer programación neurolingüística y De puedes todas programarte las Sí. y técnicas. puedes hacer todas las técnicas habidas y por haber aplicadas para otra persona. Ujú. Pero cuando el contexto está en tu terreno, ahí es donde realmente Se viene en prueba. prueba lo que aprendiste y tu fe. Así es. Y lo que me preguntaba era que, pues siempre he sido de técnicas, como a los 12 años apliqué la técnica de hacer amigos, ¿verdad? Correcto. Y empezaba yo, después en mi etapa de, ya cuando pasa la crisis de ansiedad y todo eso, la técnica de los 40 días para transformar mi mente, que es también la reprogramación mental. Sí. Entonces, y en la tercera etapa, que es la aplicación de los valores en mi vida de manera práctica. O sea, es como hacer ejercicio. Es como que fui como coach voluntaria a Costa Rica con el Maxwell Team y era como que tenía que entrenar a una empresa en el valor del perdón y yo estaba en -0. Y cuando Sí, cada vez sí. que yo lo proponía Exacto. y seguía los pasos y qué hay que hacer, decidir perdonar. Entonces yo tenía que decidir perdonar a mi sobrijo, porque se había ido y yo tenía planes para él. Sí. Entonces iba mejorando, ya iba a 1, ya iba a 2, ya iba a 3, hasta que aprendí que el valor del perdón que se tiene que practicar siempre es lo que me va a mantener en paz y en armonía. Entonces, a pesar de lo que me hagan las personas, familiares, lo que sea, confiar en Dios, perdonar. Sí. Entonces, los valores, la práctica. La cuarta etapa, cuando ya no me da pena decir que a los 50 años digo yo, algo va a pasar. Y ahí viene el punto que usted lo estaba mencionando, que yo quiero que nos comente directamente cuál es el propósito de Esther. Ahí es donde encontré el propósito. A mis 50 años yo decía, algo va a pasar, ¿será que ya me voy? ¿Será que ya Dios me lleva? Sí. Y no. 50 años, no, pero usted parece, se ve súper bien, se ve más joven, denos la Gracias. receta. El gozo de Dios. Entonces, bueno, vean Tomen que nota. sí, tomen nota de todo. Igual lo estoy escribiendo en un libro y este año, primero Dios, ya Dios me dio ultimátum, me dice, tengo Tenés, que sí. publicar ese libro este año, donde yo enseño todas las técnicas que me han fortalecido a mí. Sí, Es la diferencia cuando yo doy talleres, porque yo lo vivo. correcto. No solo estoy transmitiendo conocimiento, sino que yo he Vivencias. vivido todo eso. Entonces la gente siente, Correcto. ¿verdad? Cuando yo estoy dando un taller, siente las dinámicas y todo, porque yo sé que eso funciona. Entonces fue cuando yo decía, Señor, yo aquí estoy preparada y me tenés en la banca. ¿Y yo cuándo voy a jugar? ¿Cuándo me vas a tirar? ¿Cuándo me vas Quiero a ser tirar? titular. Sí, yo quiero por lo menos que me mandes a jugar. Titular no me importa mucho porque me gusta siempre como estar atrás y empujar a la gente. Pero bueno, entonces un amigo muy querido, también del Maxwell Team, según yo iba a ayudar a un entrenamiento y yo a ayudar iba y me dice, siéntese que ahí iba a recibir. Y entonces fue cuando yo le decía, Señor, yo no voy a pedir a ninguna organización que quiero servir. Vos me vas a llamar porque yo no voy a andar de metida. Quiero saber que vos me llamás. Y entonces ahí fue cuando Dios utilizó a este amigo que tiene una fundación de jóvenes cristianos, Mauricio Erazo,
y me dice, siéntese que va a recibir. Y entonces mi esposo iba conmigo, pero no pudo ir por alguna razón. Y no tenía, necesitaba mi amigo Mauricio colocar a una de las coordinadoras de roommate, porque no tenía cuarto para ella, pero yo le decía a Mauricio, para roommates. Resulta que con la coordinadora iba platicando en todo el camino hasta Copán, porque nos hicimos, y congeniamos Conectamos. bastante, conectamos, y cuando me dice Mauricio, me da pena molestarla, pero mire que necesito se puede quedar una roommate con usted. ¿Y quién? Le digo yo. Claudia. Ay, Claudita, sí, le digo yo. Entonces, pero todo eso no sabía yo que Claudia era la que reclutaba. Es una organización sin fines de lucro, Hagai Internacional se llama, y, y entonces yo con ella ahí congeniamos en el cuarto, y yo hasta miraba a ella que yo bien dedicadita, estaba estudiando en ese momento un diplomado, y entonces me dice, Claudia, te voy a reclutar. Pero yo no dije nada porque yo dije, si yo no voy a decir de que sí, que ni le voy a preguntar nada. Y así fue cuando, entonces ahora estoy viendo como el propósito de Dios. Claro que siempre lo he hecho, en cumplir la misión de Dios, que es predicar de su palabra. Y lo hago con mis estudiantes, gracias a Dios, pues estoy en una universidad donde nosotros lo primordial es que conozcan las personas de la fe en Jesucristo, y que la fe es tan importante como el conocimiento. Entonces es como que perfecto trabajo para mí. Aparte los talleres donde yo pueda hablar de Dios también, reconectar a la gente con Dios. Y ahora en Hagai, pues estoy también colaborando de manera voluntaria para esta organización, que también fue como que ya Dios me dijo, bueno, ya saliste de la banca, venite, vas a ser parte de esta organización que entrena líderes cristianos alrededor del mundo, sin importar la denominación religiosa. Entonces es como que era el lugar apropiado, y ese es el propósito. Mi propósito es servir a Dios con mis talentos y virtudes, y servir a la humanidad, añadir valor a los demás con actitud positiva y sin esperar nada a cambio también, porque así debe de ser. ¿Cuál va a ser el legado? Mi legado, pues, el legado físico va a ser mis libros, porque tengo que hacer ese libro científico en donde yo pueda guiar a los docentes de de todos los niveles educativos para enseñar con el corazón, ¿verdad? La neuroeducación, psicología positiva y también la fe, que es importante como base, ¿verdad? Ese es un libro científico que tengo que elaborar. Si tengo ya toda la logística y sé cómo hacerlo, pero no lo he empezado. Y es como continuar la tesis doctoral, pero el libro de las técnicas, que ahí le voy a regalar un ejemplar cuando lo tenga. Ay, gracias. El libro de las técnicas, que todavía no tiene nombre, pero sí sé que es una guía práctica para que las personas se reconecten con Dios, que les sirva, digamos, tengo ansiedad, voy a buscar en este libro qué técnicas puedo usar para la ansiedad, tanto bíblicas como también, ¿verdad?, que tengan que ver con la psicología positiva, que puedo hacer. Por ejemplo, algo que siempre pongo a hacer a mis estudiantes es la carta de agradecimiento. Agradecer es un experimento en el que escriben una carta de agradecimiento a un ser muy querido y le expresan personalmente por qué están agradecidos con esa persona, y entonces hacen algo especial. Y qué impacto hay en la vida. A nivel bíblico dice, seamos agradecidos en todo, y en todo demos gracias, bueno y malo. Y a nivel científico se hace un desarrollo de hormonas de la felicidad. O sea, Dios es perfecto, es un científico. Y esas hormonas, la dopamina, la serotonina, y que nos ayuda a ser más felices. Y entonces cuando les pregunto a mis alumnos, en el foro tienen ellos que exponer la foto
ese recuerdo bonito, entonces ya hago como que un efecto dominó. La familia también está recibiendo ese impacto. Tal vez ellos a su edad inmadura todavía no ven el alcance, pero sí hay otros alumnos que quedaron con eso marcado, ¿verdad? Lo miran como una tarea, otros no. Otros dicen, wow, me ayudó a entender de que no hay que esperar para ser agradecidos y que las pequeñas cosas nos hacen felices. Entonces estoy casando la ciencia con la fe. Correcto. Y ahí es un punto bien, bien importante y qué bueno escucharlo, doctora. Yo siempre he creído que Dios no actúa por ósmosis. Y la gente cree que así actúa Dios. Dios actúa con ciencia en la mente del ser humano. La Biblia como tal, el poder es a través de empoderamiento de la Escritura. Cuando nosotros realmente, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, lo llevamos a un plano real. Sin embargo, yo no voy a citar versículos que yo no los tenga empoderados en mi vida. Y ahí es donde vienen esas técnicas de llevarlo a la realidad. Sacar los valores. O sea, no sé si se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio, siempre nos ponían a hacer como murales de valores. Correcto. Hasta un mes de un valor o una semana de un valor. De un valor, pero vivirlo es diferente. Vivirlo es diferente. Fíjese que yo cuando trabajo con las empresas, generalmente nosotros tocamos los pilares fundamentales, que es la misión, la visión, los valores, y esos son temas que están bien ansiosos los clientes porque, bueno, ¿y cuándo vamos a actuar? Sí. Y cuando yo les estoy hablando de eso, ellos creen así como, sí, pero eso... No es cambio. Lo bajo en GPT ahora, ¿verdad? Usted solo le dice, haceme la misión, la visión y los valores y se los tira y ya estuvo. Y cuando yo estoy como teniéndole el tiempo, procesando, ellos creen que están perdiendo el dinero. Y me viene a hablar de eso, pues yo lo tengo guindado en la pared. Es importante lo que usted dice, porque hay que entender que es un proceso. La transformación es un proceso. Correcto. Un taller es un evento, sí. Entonces yo puedo llegar toda emocionada, darles un taller de servicio y salen emocionados. Todo. Al día siguiente un poquito emocionados. Sí, ya la semana siguiente después, ya se les olvidó. Y entonces piensan los gerentes, no me sirvió. No me sirvió. Porque el ser humano necesita de un proceso. De un proceso. Entonces tienen que ser constantes y lamentablemente las empresas no están dispuestas a invertir en un proceso a largo tiempo. Están como las estéticas ahora, correcto, ¿verdad? Que está de maquillaje moda. Afuera. No, ¿qué maquillaje? Que el botox, que los tensores y quedan todas deformadas solo después. Por fuera. Sí, y por porque dentro después podridas. Y es cierto, vaya, se puede ver muchas mujeres, proceso. muchos seres humanos, hombres y mujeres, que por fuera están estéticamente bonitos, pero por dentro están ansiosos, heridas, depresiones, no hay perdón. No hay un montón de cosas que se deben de sanar porque nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Así es. ¿Verdad? O sea, somos un espíritu. Sí. Y yo manejo eso, cuerpo, espíritu y mente, porque en la mente van todas las emociones y todo eso, que es la parte del alma. Y es como que guiar en el libro de eso bastante enfatizo, cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, cuidar la mente, porque del pensamiento viene todo. Todos los. Y el espíritu, que es esa conexión con la torre de control que no debe fallar en la mañana, y que si yo no estoy en relación constante con Dios, lo demás... Sí, lo demás no funciona. No va a funcionar. Entonces, aparentemente sí a veces, ¿verdad? Pero no va alineado. Y entonces ahí es donde el poder de la mente, y lo mencionaba Norman Vincent Peale, o sea, el poder de la mente, que él fue una persona creyente que influyó mucho a muchos hombres. Grandes líderes políticos. Bueno, incluso el actual presidente de Estados Unidos
tiene mucha base de lo que él, lo que él dice. Sí, aunque lo miremos ahí documental. pando en algunas cosas, pero él tiene una base bíblica bien enmarcada al pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde realmente viene el poder de la transformación. ¿Sí? Y ocupamos personas que tengan el propósito suyo de llegar a guiarnos. Guiar. ¿Sí? Así es. Todos ocupamos, ¿no? Ocupamos una guía, ocupamos personas que realmente nos lleven a ese paso de transformación, que al final quien lo hace es el Espíritu Santo, lo hace Dios. Sí, incluso también desarrollo en todo lo que tiene que ver con Dios y el coaching también, porque hay muchas personas cristianas que no están viviendo una vida plena como debería. No están viviéndola. Porque es que volvemos a lo mismo. Las iglesias están llenas de religiosidad. Entonces hay una estructura religiosa bien fuerte que se enmarca de una realidad que es esa, la transformación como tal. Honduras, el 90% de hondureños son cristianos. Y somos un país violento. Lo estamos viviendo ahorita. Y si somos cristianos, ¿dónde está la transformación? O sea, no somos cristianos en verdad. ¿Qué somos? Si somos uno de los países más violentos. Oidores, pero no hacedores. Es correcto. Entonces, realmente estos temas, doctora, son temas que deben de poner a las iglesias de toda denominación a cuestionarse. ¿Dónde está tu producto? A mí, por ejemplo, como consultor ya me hubieran... ¿Dónde están los resultados? Me dicen a mí. Entonces, bueno, yo les pongo lo mismo, el mismo reto a las iglesias y a toda la denominación religiosa. ¿Dónde están los resultados? Sí. ¿Sí? Cada quien tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Correcto. Y decidir. Y cada persona es tan compleja que es como que... por eso siempre tiene que ser un proceso, no un evento, como dice uno de mis mentores. Tengo un mentor que muy querido que se llama Mike Pauling y él siempre dice, la transformación comienza por mí. Exacto. Entonces es algo que siempre dejamos en las personas, ¿verdad? La transformación empieza conmigo. Hay una frase muy bonita que dice, si yo cambio, aunque nada a mi alrededor cambie, todo habrá cambiado. Y ese es cierto porque no tengo que esperar a que la otra persona cambie para yo cambiar. Entonces nunca voy a cambiar. Y tengo que ser responsable también de mis acciones. O sea, no tengo que culpar a nadie, yo soy así porque tal y tal cosa. Evitar victimizarnos, ¿verdad? Porque todo es como que, pobre de mí. Pobre de mí, no. Yo vengo siempre de hay una excusa por la actitud. Ay, es que por siempre, eso fue. Ajá. Siempre está el tema de decir, por ejemplo, ay, sí, es que fui maltratado, fui abusado, fui explotado, fui así. Y eso no es la base, literalmente. Y fíjese que hay otro punto importante y que me llama bastante la atención y yo siempre lo menciono, y usted que es una persona conocedora del tema, nosotros tenemos gran carencia de liderazgo. Sí. Y a nivel empresarial, doctora, ese es el mal. Durante estos 10 años que yo tengo como consultor empresarial, el problema es la cabeza. Y si no está bien la cabeza, lo demás... Todo, sí. En los 10 años, y le puedo decir que el 90% de la realidad empresarial viene de la cabeza. Y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces me buscan para decirme, licenciado, mire, estos no quieren hacer caso. Esta gente, el hondureño es haragán. El hondureño no quiere hacer. Y entonces, cuando yo empiezo a analizarlos a ellos, y les digo, bueno, pues que tenés un problema de liderazgo. ¿Sí? No influís. Bueno, usted lo enmarcaba, ¿verdad? Ese libro famoso que también marcó mi vida, ¿verdad? El de Dale Carnegie. Fue algo que condicionó mucho de cómo poder influir en las personas y ganar amigos. Y eso es algo que realmente entendés que no es manipulación,
sino que es conexión. Es conexión, es lo importante, no es lo mismo. Cuando Y vos conectar. conectás con tu estructura organizacional, con tus líderes, con las personas que están abajo de vos, y vos formás a eso y haces una cadena de liderazgo, es donde las empresas crecen. Sí, Ahí está. O sea, yo les digo a ellos, o sea, empiece con usted. sí. Empiece con usted. Pero eso El significa... autoliderazgo, que es lo más difícil. Exacto. ¿Y eso qué Sí. significa? Agarrar un libro y empezar a estudiar, empezar a conocerte, empezar a entenderte, empezar Dejar a el ver... ego también. Exacto, dejar el ego, empezar a trabajar a nivel de liderazgo, ¿sí? Porque yo les digo, o sea, no es tu puesto el que te está dando el poder. No es porque vos seas el dueño. Te hacen caso porque te tienen miedo. Ujú. Entonces la clásica de muchos que yo escucho, licenciado, es que si yo me voy, la empresa cae abajo. Hay unos 3 puntos importantes que siempre enseño y que viene también del Maxwell Team, de la línea de liderazgo de servicio de John Maxwell, es primero el autoconocimiento. Conocernos, ¿verdad? Saber qué nos hace feliz, qué nos entristece, qué nos enoja, qué nos molesta, cuáles son nuestros sueños en la vida, qué queremos alcanzar, a qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños también. El segundo punto que yo siempre toco con mis estudiantes y cuando hay una elaboración de un taller es el cambiarse a sí mismo. O sea, ya me conozco, entonces, ¿qué estoy dispuesto a cambiar? Sí. Y ya cuando yo comienzo y decido si me voy a cambiar, a perdonar más, porque la gente, sí, yo soy buena gente y todo eso, y en el nivel en el valor del perdón, ¿cuánto se da? Y 2, 3. Reprobado. Ajá. O no, es que tal vez no es Olvido, eso. pero no perdono. digo. Ajá, y, La clásica. y el tercer punto, bueno, es autoconocimiento, cámbiate a ti mismo. Y el tercero que siempre uso también es el servir a los demás. Así Es es. como el Señor Jesucristo vino a servir Sí. y no a ser servido. Y ese es el liderazgo. Y si nos vamos a psicología positiva, increíble, ustedes vieran todas las acciones que hacen la gente más feliz de la tierra. Totalmente. Según Harvard, según Sí. estudios de Harvard, todas las características que Jesucristo tenía. Sí, correcto. Entonces yo decía, wow, qué formidable ver Totalmente. cómo Jesucristo hasta la fecha Exacto. influye en las personas, transforma. He escuchado testimonios de ateos que Sí. no necesitaron que alguien les predicara de Dios, sino que en un sueño Dios les reveló, les escucharon. Wow, es increíble cómo todavía Sí, y sigue haciendo. fíjese que en las iglesias, por ejemplo, Sí. está el famoso Pareto, ¿verdad? Ah, Que la regla o de sea, Pareto. miren, en las iglesias así es. El 80-20. 80-20, solo el 20% de los feligreses o de los activos sirven. Sí. O sea, sí. O sea, eso es como una ley, ¿verdad? O sea, de ahí el otro 80 banqueada. Sí. O sea, son solo Eso a es- sentarse a ver la película, a ver que van al culto y dicen, vamos a ver qué me trae hoy. No, y solo son Ah. las personas que son religiosas, de cualquier religión, ¿verdad? Sí. Solo son, solo Dios le bendiga dentro de la iglesia y Es después correcto. Ah, exacto. Y mire, y yo le le voy da a, pena yo decirle le a voy las a decir personas. algo. El servicio, y eso es algo, y creo yo que con esto podemos nosotros concluir algo acá. El servicio es algo, doctora, que transforma al ser humano. Sí, Cuando vos vas a un lugar, vas a una iglesia, viendo qué doy, ujú. el mundo te cambia. ¿Sí? Así El es. mundo te cambia. Es hacer todo para Dios, Yo les hacerlo digo a todo los dueños con de las excelencia. empresas, cuando hablamos de la famosa misión, cuando hablamos de la razón y del existir, miren, yo siempre les digo a ellos, si tu propósito es hacer plata, tus colaboradores van a buscar plata. Si tu propósito realmente es satisfacer una necesidad, transformar, generar cambios en una sociedad, tu empresa va a crecer. Si no, estás frito. Ujú. Si tu propósito es solo hacer plata, como les digo, tus colaboradores les van a buscar. Yo me siento, y bueno, ¿y cuál fue la idea de este negocio? Hacer dinero. Bueno, entonces, señor,
o se replantea, rebobina la misión, o alístese de que este va a ser una cuestión mercenaria, Sí. en la que va a tener mercenarios trabajando con usted y van a estar ahí toda la vida, y eso usted lo tiene que tener claro. Ahí es difícil la cuestión de los paradigmas de las personas, ¿verdad? Que hay quienes son cuadrados y no admiten la falta de humildad también, como decía usted, hay mucho egoísmo, mucha envidia, Sí. mucha prepotencia, entonces no hay humildad. Y lo que lleva también el liderazgo de servicio es la humildad, es servir a los demás con nuestros talentos y virtudes y se trata de los demás, ¿verdad? Sin descuidar a nosotros mismos, porque en los mandamientos son claros. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir obediencia, pero no todos. Cuando yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios cuando damos los retiros en la universidad? Ajá. Y me encanta cuando en la universidad se inculca bastante el evangelio. Y cuando estamos en los retiros de iniciación a la vida universitaria, les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levantan la mano. ¿Cuántos obedecen a Dios? Y unos 3 o 4. No, ya ahí sí ya no. Y amar, como dice la palabra, si me amas, me vas a obedecer mi palabra. Amén, amén. Realmente que podríamos estar horas hablando de este tema. Gracias, doctora, A ustedes. por compartir con nosotros. Creo yo que quedamos expectantes de esos libros. Sí. Que Ahí voy a unir cuando... que Dios la bendiga. Gracias, amén. Que Dios le dé la fuerza para poder continuar. Que Dios tiene un gran propósito con su vida y todas las personas que la rodeen. Le animo a que siga siempre y que logre esos objetivos que tiene. Sí. Y muchas bendiciones y gracias, doctora, Gracias por haber a aceptado ustedes, estar por haberme dado este tiempo tan bonito que disfruté mucho porque a veces uno no tiene la oportunidad de compartir toda su vida, ¿verdad? Y ya cuando uno mira, wow, todo esto he caminado. Interesante. Gracias por hacerlo ver. No, gracias a usted. Gracias, licenciada, por estar aquí siempre con nosotros, por compartir. Para mí es un gusto siempre y la doctora también, gracias por todo ese conocimiento que nos compartió. Y sin duda, tal vez Diosito no le dio hijos de sangre, Sí. pero usted es maestra y tiene muchos hijos. Tiene que muchos hijos. ha sido usted la maestra por Totalmente. excelencia. Y yo sé que no solo maestra de teoría, sino de esos valores, de esos consejos que uno muchas veces no los recibe en el hogar. Y los maestros, literal, terminan siendo un padre o una madre para uno. Sí. Así que Dios la bendiga, Gracias. la siga guiando, dándole esa sabiduría para transmitir ese mensaje positivo y de fe a los que nos están viendo. Síganos en las redes sociales, por favor, y compartan estos mensajes que realmente necesitamos en Honduras para cambiar esa mente y tener más amor al prójimo y amor propio. Dios los bendiga. Gracias a todos por su compañía. Que Dios les bendiga grandemente.